Más les quería comentar, fíjate que el día de hoy se reporta la inflación y bueno, pues se está desacelerando la inflación. El día de hoy el reporte es que está en inflación variación anual por quincena en 8.14%. La quincena anterior estaba en 8.28, 8.53, bueno, en su pico, que fue en 8.77, realmente ya está bajando a 8.14%. Incluso lo que comenta esto, fíjate que la inflación, hablando de nada más de general, fue de 0.56% en la primera quincena de 2022. Y que esta inflación, la de noviembre en la primera quincena, es la menor o es menor al promedio de los últimos 15 años. Ojo con el dato. Si bien la inflación ahorita está en 8 puntos y cacho, realmente es que es un efecto matemático, por así decirlo, porque están todavía comparándonos con los precios de hace un año. Pero ya hablando realmente del crecimiento de precios en este mes, porque eso es lo que está hablando, fue menor el crecimiento del promedio de los últimos 15 años. Eso es súper interesante, ¿no? No solo se frenó la inflación, sino que ya es mucho menor a la que estábamos acostumbrados. Eventualmente, el efecto matemático, pues ahí por abril, mayo más o menos se va a recomponer, pero bueno, este es un frenón muy fuerte de la inflación y la verdad es que una gran victoria del plan antiinflacionario de López Obrador. Vale la pena comentarlo. Ahí va poco a poco, los resultados se van dando poco a poco. Se van viendo ahora que ya está la reactivación económica. Ya hemos hablado de otros temas como la inversión, cómo también se ha venido fortaleciendo, que ese es otro dato que también se dio a conocer ayer o antier, creo, ¿no? Donde dicen que hasta se sorprendió creo que el Banco Mundial, no me acuerdo qué institución internacional, por el crecimiento económico. También es que es otro dato que ha estado avanzando de manera muy importante. En general, todos los datos macroeconómicos, todos los indicadores macroeconómicos, todo lo que representa la economía del país ha arrojado muy buenos números, más altos de los que se esperaban por los bancos internacionales, por el Fondo Monetario Internacional. Las expectativas de crecimiento que se tenían ya ahora están empezando a subir. Ya ve que generalmente cuando escuchamos, ay, es que ya baja la expectativa de crecimiento, ese siempre es la noticia, que se esperaba tanto y ahora esperamos menos. No, ahora la noticia es que vamos para arriba. Digo, no se dice esto en los medios, no se dice en los programas de radio y televisión porque no son buenas noticias para ellos. Pero en general la economía del país está reaccionando de una manera sorprendente para todos en México y también en el extranjero. Y sobre todo impulsado por lo que venimos mencionando, ¿no? El escenario internacional, ¿no? Entre China, el pleito entre China y Estados Unidos, que ya está trayendo más empresas, el escenario nacional, donde el presidente tiene una muy importante estabilidad económica con el ejercicio del gasto público, con los combustibles y esta estrategia antiinflacionaria que ha funcionado, con la gigantesca, que esto también no se quiere reconocer, es una gigantesca derrama de dinero que se da gracias a los programas sociales, porque este dinero llega a la mano de los mexicanos agarran este dinero y consumen productos y servicios. Eso hace que la economía camine, eso es lo que también tenemos, súmenle las remesas todavía mucho más. Y entonces tenemos que también con la estrategia internacional y todo esto del peso, pues la economía se va fortaleciendo. La verdad es que la economía mexicana se va fortaleciendo. Ahorita las proyecciones y las perspectivas con el famoso nearshoring, que son estas empresas que se estarían instalando en México para exportar, sobre todo hacia los Estados Unidos, bueno, son muy alentadoras. Todavía no se atreven a decirlo, pero el próximo año van a ver que muchos analistas, aunque no le guste la oposición, pero no les va a quedar otra más que reconocerla, que México va a alcanzar un potencial de crecimiento similar a los que tuvo Asia hace algunos años. Siempre y cuando movamos bien nuestras piezas acá, la verdad es que se esperan tiempos muy buenos, muy interesantes, con las bases que se han construido en estos 4 años desde el 2018. Y fíjate, Mauricio, chécate ya, es que las cifras no mienten, es difícil también pelearse con las cifras. Es las cifras de la OCDE, la OCDE, que es el club de países más ricos del mundo, y por algunas circunstancias está México, ahí nos metió, creo que fue Cedillo, o Salinas de Gortari, estamos en ese club, en la OCDE. Y bueno,
Hoy sacan un muy interesante indicador de crecimiento del PIB. Y México, Mauricio, es el primer lugar de crecimiento del PIB en el tercer trimestre de este año. Fíjate. El tercer trimestre es el rojito, ¿ok? Es el que hay que ver. México creció en el tercer trimestre 1.8%. Le sigue Colombia con 1.6, Noruega con 1.5, Polonia con 0.9, Suecia con 0.7, Estados Unidos con 0.6, Israel 0.5, Dinamarca 0.5 y bueno, y bajamos, ¿no? En general la OCDE creció únicamente 0.4%, el G7 solo crecieron 0.4% y bueno, Mauricio, hay también países, como vemos aquí, Finlandia, Bélgica, Austria, Reino Unido, Países Bajos, Japón, ya están en recesión, República Checa, Hungría, Chile, que aquí estuvo Gabriel Boric, ¿no? Pues cayó 1.2%, Eslovenia, Letonia hasta 1.7%. Entonces México encabeza, no solo ha superado a Estados Unidos en cuanto a crecimiento del Producto Interno Bruto, sino a todos los países de la OCDE, que es, repito, el club de países ricos, claro, sin China, sin Rusia, sin la India, de países ricos occidentales, eso sí, podemos decirlos, y al final ya superó. Esto tampoco lo van a decir nunca. No, nunca. Y tampoco lo van a decir porque se me olvidó comentar un tema que también es importante, que el presidente Obrador no cerró la puerta a nadie en ese conflicto, y ahorita lo estamos viendo, ¿no? En esta gráfica con Ucrania, entre Ucrania y Rusia, esta definición también de los europeos, este castigo de los gobiernos europeos a sus ciudadanos, los llevó también a este extremo de la crisis económica. México no se subió a este tren. México decidió no sacrificar a sus ciudadanos para seguir la línea política de los Estados Unidos. El presidente decidió mantener las puertas abiertas, si hay que acordar con Estados Unidos adelante, si hay que hacerlo con Rusia adelante, si hay que hacerlo con China también, cuidando todas las formas en el escenario internacional, claro que sí, pero finalmente con estas puertas abiertas. Eso también convirtió a México en un país, y tú lo mencionabas, Nacho, creo la semana pasada, de estabilidad a nivel internacional, pues, porque los inversionistas sabían que acá en México, como no estaba metido en pleitos, entonces, pues acá tu dinero estaba relativamente seguro, porque si tú te ibas a Europa, allá entre las sanciones económicas y las decisiones de los bancos centrales, y no sabías qué iba a pasar, pero acá como en México dijeron, no, nosotros no nos vamos a embarrar con esto, pues tú sabías que no importaba el conflicto en Ucrania y entre Ucrania, Rusia, Estados Unidos y demás, tu dinero no se iba a afectar por decisiones políticas. Entonces también esto sirvió para que México se convirtiera en un país muy atractivo. El peso de por sí siempre ha sido una moneda atractiva desde hace muchos años, por eso se ha mantenido fuerte, por eso es que se ha revaluado en comparación al dólar también en estos últimos meses. Y te digo, en general las decisiones del presidente han demostrado que fueron las mejores decisiones ante una pandemia que nos pegó a todos muy duro, y que ahora en la recuperación, ya sin deuda, pues evidentemente pues tenemos la mejor oportunidad del rebote, porque bueno, estamos en el rebote después de la pandemia. Bueno, vamos a otro tema, Mauricio. Estos días Gibran Ramírez ha sido tendencia porque realmente muchos lo comparan con Porfirio Muñoz Ledo, pero seamos honestos, Porfirio Muñoz Ledo tuvo una gran carrera política desde muy joven, fue muy talentoso, fue secretario de Gobernación muy chavo, estuvo aspirando a la presidencia creo que con Luis Echeverría. Estuvo en el PRI, fundó el PRD, fundó otros partidos, fue candidato presidencial, o sea, tiene una gran trayectoria. Ahorita sí está de traidor, pero no podemos negar su gran trayectoria. Gibran no. Gibran, desde el inicio, lo único que ha hecho Gibran fue nada más este tema del seguro social en un cargo AIX que incluso lo utilizó para todo su beneficio, y ahora incluso Ricardo Monreal tiene una trayectoria, hay que reconocérsela, ¿no? En la oposición la tiene también, ya al final acabó traicionando, pero no podemos negar su historia. Gibran no, Gibran la verdad es que empezó a traicionar, y la verdad es que esto es increíble cómo Gibran, que era una gran promesa, la verdad es que sí, es una persona, la verdad es que sí es inteligente, pero insólitamente ambiciosa, y el día de ayer Mauricio estuvo con Alasraqui, hazme el favor. Y ahí estuvo criticando que el López Obradorismo es igual al calderonismo. ¿What? Creo que en México el proceso de construcción de los rasgos más autoritarios empezó con Felipe Calderón, que todos esos rasgos se han fortalecido en el sexenio actual con López Obrador.
El López Obradorismo en ese sentido es una continuidad del calderonismo. ¿Cómo? O sea, ¿cómo puede decir esta barbaridad Gibran Ramírez? Que, bueno, él quería ser, por cierto, dirigente de Morena. Él se dice que es obradorista y hasta siempre presume. Pero la verdad es que es verdaderamente insólito ya esta capacidad de traicionar todo. Sí, mira, yo el día que ayer que estaba viendo esto de Gibran, esta entrevista, no vi la entrevista, sino vi algunos extractos. No vale la pena perder el tiempo, honestamente. Ni en Atypical TV para mí, ni para ver a Gibran Ramírez menos. No es precisamente mi canal. Sin embargo, me estaba acordando, Nacho, me acuerdo al principio, en 2018, incluso un poquito antes, cuando personajes como Gibran Ramírez empieza a aparecer en escena, porque Gibran Ramírez tiene en escena, pues sí, 4 años, 5 años. Siempre empezó en Televisa. Sí, empieza a aparecer en Televisa, le dan su columna en Milenio, empieza a aparecer también en Milenio, y empieza él a convertirse en este personaje que llega a defender a la Cuarta Transformación, entre comillas, ¿no? Ya sabemos todo lo que hay detrás. Y lo traigo a relucir porque yo en aquel momento decía, y se los dije aquí, pero si no se acuerdan se los recuerdo, les decía yo, bueno, que estos señores no llegó un día, no, Emilio Azcárraga se despertó y dijo, oigan, vamos a poner a Gibran Ramírez ahí en el programa. No, o sea, eso no fue así. Todo es parte también de que grupos políticos al interior de la 4T tienen a estos personajes y los impulsan para llegar justamente a estos espacios, para que se vayan posicionando, para responder a sus intereses. Y así sucedió. Entra Gibran Ramírez, empieza a defender la 4T, al presidente, se empieza a posicionar mediáticamente, empieza a hacerse de un hombre, digamos, a nivel nacional, con estos medios, con estos espacios, y ya cuando viene el momento de las definiciones, pues finalmente deja verse como realmente es, y ya entendemos y sabemos bien quién lo puso ahí, que fue justamente Ricardo Monreal, que con el poder económico del Senado, porque el Senado contrata publicidad, pues también abrió las puertas para que llegara Gibran Ramírez. Entonces, para tener claro cómo funciona todo esto, porque hay, sí, varios personajes que tienen las puertas abiertas en los medios, y qué bueno, pero tampoco es tan democrático como ustedes piensan, como ustedes creen. Ya ven cómo hay grupos que son los que impulsan a sus voceros para responder a sus intereses, y Gibran es un ejemplo de esto. Entonces, ahorita que ya está traicionando, pues ahora le empiezan a abrir las puertas en los otros medios. Ahí está, en caso de Carlos Alarraqui, ahí está en Atypical TV, ahí está Gibran Ramírez, y ahí está la entrevista, ¿no? En uno de los medios más antiobradoristas que existen. Ahí está ahora, pues, quien se decía obradorista, que pues obviamente ya, yo no sé si se siga catalogando como tal, pero obviamente pues ya no lo es. Sí, también fíjate que igual ayer se viralizó, Mauricio, cuando Gibran Ramírez está en el Senado y está hablando, está este video, a ver, ¿no? Con Dante Delgado, ahí está Gibran sentado en un escaño del Senado con Dante Delgado, aquí está Xochitl Gálvez, y la verdad es que, caray, ¿no? ¿Qué hace ahí Gibran Ramírez? Ahí enfrente atrás está Lili Telles, y bueno, pues ya vemos que pues sí, está completamente descarado, pero la verdad es que sí, de la que nos salvamos. Bueno, vamos a otro tema rápidamente, Mauricio. Fíjate que el domingo van a hacer la mega marcha. El presidente ha bromeado sobre el tema hoy, señalando que bueno, va a haber tanta gente que los camiones no van a ser suficientes, que por lo tanto no va a haber acarreados. Vamos a escuchar a López Obrador. La conmemoración ahora del día domingo son tantos los acarreados que ya no hay camiones. Ya no hay camiones. La gente está entusiasmadísima y pues que se organicen y vean cómo se vienen juntos, eso sí, con mucho cuidado, despacio. Que el que maneje, pues que descanse un día antes, bien, nada de alcohol. Y es un festejo porque entre todos hemos logrado
echar a andar la transformación de México. Y hay muy buenos resultados. Y la gente así lo siente, así lo ve. Y bueno, lo interesante, Mauricio, es que, bueno, lo preocupante, fíjate que en medio de esta marcha, que la quieren evidentemente sabotear, ¿no? Están haciendo todo lo posible para ello. De todos modos apareció un mensaje muy preocupante en redes sociales, que ya desapareció del Twitter, pero bueno, ahí queda. Y es la siguiente, y no es de un bot, es de una persona real. Se solicita gente con las agallas de Mario Aburto para pasar a la historia el día 27 de noviembre en el Zócalo de la capital de la Ciudad de México. Un llamado claro y directo a un magnicidio. ¿Cómo la ven? Hoy el presidente le preguntaron sobre ese tema. Él dice que, bueno, el pueblo lo va a cuidar. Esa es su respuesta, ¿no? Que dice de cajón, pero de todos modos ya me comentan que en la Fiscalía General de la República están tomando estas amenazas muy en serio y también otras más. Incluso se reveló también hoy que se están hablando de amenazas, que también otros cárteles del narco también habían amenazado al presidente desde hace algunos años. Y bueno, sale este tuit muy, muy preocupante de lo que podría suceder precisamente en la megamarcha del 27. Sí, están empezando a mover esta información, ¿no? Sí llama la atención porque de repente, pues veníamos con el acarreo, el tema del acarreo, que ayer lo manejaron. Bueno, lo van a seguir manejando hoy también, ¿no? Incluso el Universal le dedica unas 8 columnas a este tema del acarreo. Por eso el presidente también saca esto, sí, de que ya se acabaron los camiones. Pero ahora empiezan a manejar esto, ¿no? Empiezan a manejar toda esta información, ¿no? Sobre estas amenazas. Empiezan a hablar sobre que la Fiscalía confirmó que efectivamente al presidente lo han amenazado ya en los últimos meses. No con el tema de la marcha, incluso se refiere que muchos de ellos son huachicoleros porque les arruinó el negocio. Y que bueno, ya están investigando también estas amenazas hacia el presidente. No se sabe cómo, cuándo, dónde lo amenazaron, eso tampoco se especifica, pero empiezan a manejar ya esto. Yo no sé si están también tratando de generar alguna reacción en el gobierno, sobre todo porque pues también se habló, incluso esta semana se habló, creo que fue el lunes, se habló sobre el tema de seguridad. ¿Cómo va a estar la seguridad del presidente? Se le preguntó a Adán Augusto, oiga, van a poner vallas, ¿qué va a pasar? Adán Augusto dijo, no van a haber vallas, el presidente va a caminar. Sin embargo, tampoco pues se detalla esto, y no se detalla obviamente por cuestión de seguridad nacional, y no van a decir que la seguridad del presidente no es asunto de seguridad nacional. Entonces, sí es un tema que está ahí a discusión. No, yo creo que es un tema también importante, porque bueno, hablamos de la seguridad del presidente y hablamos que generalmente cuando se da un evento en un lugar, ya sea en una gira o en el Zócalo, pues hay todo un dispositivo de seguridad donde efectivamente están las vallas, donde el presidente pues camina, ¿no? De un lado de las vallas, va saludando a la gente sin problemas, pero en este caso, pues en una marcha, pues no puedes poner vallas por 5 kilómetros, casi 6 del Ángel al Zócalo. Entonces, ¿cómo vas a tú impedir que la gente, que mucha va a quererse acercar al presidente, pues se acerque, pero no tanto porque se acerquen o no, sino porque esa misma concentración de personas eventualmente impediría que el presidente pueda marchar, pueda seguir avanzando, ¿no? Porque tendría tanta gente delante que no podría seguir de frente. Entonces, ese es un detalle que yo creo que ya se está resolviendo, obvio, por el ejército, la Secretaría de Gobernación, etcétera. Pero, pues sí, es un detalle que también se tiene que cuidar el próximo domingo. Bueno, vamos a otro tema. El día de hoy, bueno, antier llegó Gabriel Boric, el presidente de Chile, a México. Ya tuvo su primera reunión con López Obrador. Ahorita está en el Senado. Pero bueno, la verdad es que hay unos momentos un poco chuscos. Está muy bueno este videíto en donde, bueno, el presidente da una conferencia de prensa y Gabriel Boric hace referencia en la mañanera. Está interesante, chusco. Vamos a verlo. Gabriel, con sus buenos oficios, nos ayuda a atender este asunto. Muchas gracias, Emir, por tu pregunta. Ya entendí por qué las conferencias en México duran tanto tiempo. Sí. Que López Obrador al final no es una conferencia de prensa, ¿no? Al final es una especie de sermón, ¿no? Es como llamamos a misa.
También está ahorita en el Senado de la República, Gabriel Boric, ¿no? Ahí habló sobre la visita que le hizo Beatriz Gutiérrez Müller a Chile hace algunas semanas. Vamos a escucharlo. Chile y nuestra América Latina tenemos mucho que seguir aprendiendo de las culturas y de los pueblos indígenas que dieron origen a nuestra patria. Es también México, un país que ha hecho enormes esfuerzos por cooperar en la muchas veces difícil construcción de paz en nuestros países. Como lo hacen ahora, por ejemplo, con la promoción de los diálogos de paz entre los diferentes actores del conflicto social y político en Venezuela, como lo hicieron hace 30 años con la firma de los acuerdos de Chapultepec, que fueron decisivos para el avance de la paz en El Salvador. Por eso es que me siento tan emocionado de estar acá con ustedes hablando desde esta tribuna tan privilegiada. Por eso recibimos con tanta emoción y gratitud a Beatriz Gutiérrez Müller, quien hace tan solo unas semanas nos visitó junto con su secretaria de Educación para conmemorar los 100 años de la llegada a México de nuestra poeta eterna Gabriela Mistral, y nos dejó en el Museo de la Educación de Santiago de Chile un precioso mural que es una réplica del que está también en la Secretaría de Educación acá. Son muchos los ejemplos históricos y actuales que podemos dar sobre la relación cultural en nuestros pueblos. La lucha de Morelos, de Hidalgo, el sacrificio de Madero, la rebeldía de Villa y de Zapata, es ejemplos que han llegado hasta nuestra patria en rancheras, en corridos, que ingresaron a los hogares del Chile profundo hace ya casi un siglo. Y bueno, ahí está Gabriel Boric. También hicieron show los panistas, los conservas. Cuando llegó Gabriel Boric, desplegaron una manta muy tonta, muy absurda, muy estúpida, dirá. Vamos a verla. Boric no protege asesinos en Nicaragua como AMLO. Y digo que es muy estúpida, porque bueno, la verdad es que tienes que entender el contexto de qué se trata. En Nicaragua, bueno, hay este personaje, ¿cómo se llama? Ortega, ¿no? Ortega es el presidente que se acaba de reelegir hace poco. Y entonces, bueno, México siempre ha reconocido a Nicaragua, ¿no? Nunca se ha enfrentado con ningún otro país. Pero recuerden que Nicaragua es parte de este grupo de países anti-yanquis, o que Estados Unidos está en contra de Nicaragua, de Cuba y de Venezuela, ¿no? Es este triángulo de la corrupción, ¿no? Le dice a John Bolton la troika, ¿no? La troika. Entonces, y bueno, en cambio Boric, él sí ha criticado las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. O sea, sí ha sido un crítico. Y bueno, por esa razón sale esta manta de que dice Boric no protege a asesinos en Nicaragua como López Obrador. No, es muy absurda, muy estúpida, porque realmente tienes que saber de geopolítica y para entenderle de qué se trata. Obviamente es un mensaje a Boric, ¿no? Pero pues no creo que vaya a caer en la trampa, es una especie de trampa, no creo que se va a meter en ese tema. Pero bueno, así está. La verdad es que, caray, honestamente, qué vergüenza estos senadores. Pues es que así son, ¿no? Estos opositores. Boric, pues ha sido también cuestionado, criticado, varias posturas que sí se alejan un poco de lo que se dice el movimiento de izquierda en América Latina. Incluso para muchos es un infiltrado, ¿no? Que realmente no responde a la izquierda. Sino... Boric va muy mal en su popularidad. Sí, sí. Llegó muy bien, pero ya perdió. Se desinfló muy apoyo, rápido, ¿no? Sí, También. por este tipo de cosas, precisamente. Sí, entonces la verdad es que sí lo ven así, ¿no? Y no solo en Chile, sino también en general, los comentarios acá en México y en redes sociales hacia Boric van en ese sentido. Y bueno, el hecho de que la oposición o la derecha te lo aplauda, pues no es precisamente una buena noticia
pues para él, bueno, no sé realmente para él si sea buena noticia o no a estas alturas. Pero, pues sí, la oposición, pues, digo, la idea era hacer circo. No importa qué malo esté el espectáculo, pero la idea es hacer circo. Y pues bueno, hoy aprovecharon la visita de Boric. Y como dices tú, pues en una manta que pues no va a trascender mucho. Digo, van a haber algunas notas en medios muy forzadas, pero pues de eso se trata, ¿no? Para eso les pagan. Claro, pero la verdad es que de todos modos es muy, muy absurdo y sin sentido, muy tonta. O sea, no es algo que necesita mucho contexto internacional y que a la gente no le va a interesar, ¿no? Y es que tampoco le interesa mucho a la gente lo que haga o deje de hacer Nicaragua.